Prefijos indefinidos en náhuatl. En náhuatl tenemos dos prefijos indefinidos, uno posesivo y el otro verbal. Para el posesivo indefinido agregamos te antes del sustantivo. Se usa para dar a entender que alguien, alguna persona que no sabemos quién es, una persona no específica, está poseyendo algo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Cali significa casa, Akaj o Ajkaya significa alguien, pero para este ejemplo en particular vamos a usar Akaj. Akajtekal, la casa de alguien. O sea, alguien que no sabemos quién es, está poseyendo la casa, ¿no? La casa de alguien, de quien sea. Nantli, madre. Akajtenan, la madre de alguien. Y el indefinido verbal se usa para dar a entender que alguien que no sabemos quién es está realizando una acción. Y para expresar eso ponemos tla antes del verbo. Por ejemplo, namaka significa vender. Akajtlanamaka, alguien vende. Y para los verbos que ya empiezan en tla en su forma general, pues se quedan así. Por ejemplo, tlachtoa, hablar. Akaj, tlachtoa, alguien habla. O tlazochtla, que significa amar. Akaj, tlazochtla, alguien ama. Sígueme para aprender idiomas.